Habitación 100 del Hotel Chelsea, Nueva York. Un cuerpo tirado en el suelo del baño, el cuchillo de caza ensangrentado a pocos centímetros y un hombre de 21 años deambulando en la habitación repitiendo que no recuerda nada. Esa imagen recorrió los periódicos del mundo en octubre de 1978 y desde entonces cambió para siempre la forma en que se contaría la historia del punk. El hombre se llamaba John Simon Ritchie, mejor conocido como Sid Vicious. Esta vez veremos cómo ese chico terminó siendo la cara de un movimiento entero y cómo ese mismo movimiento lo dejó morir solo a los 21 años en el suelo de un departamento en Greenwich Village. John nació en Lewisham, al sur de Londres, en mayo de 1957. Su progenitor, John Ritchie padre, se marchó de la familia cuando el niño todavía era muy chico y la crianza quedó completamente en manos de su madre, Anne Beverley. Anne no era la madre convencional de la posguerra británica. Fumaba marihuana con su hijo presente, cambiaba de pareja con frecuencia y arrastraba a John de ciudad en ciudad, incluso durante una temporada en Ibiza, buscando trabajos que no lograban sostener a la familia por mucho tiempo. Antes de cumplir los 16, su vida ya era un desfile de aulas vacías. Pasó por 6 colegios distintos, dejando atrás amigos que apenas llegó a conocer. Mudarse era la única constante. En su infancia no hubo lugar para la rutina, una dirección fija o la voz de un padre que pusiera orden en medio del caos. Esa infancia errante dejó una marca. John creció sin apego a ningún lugar y sin demasiado respeto por ninguna autoridad, porque nunca hubo una constante como para imponerla. Para cuando llegó a Londres en su adolescencia, su actitud se convirtió en la del joven que pudo sobrevivir sin reglas fijas. Se instaló en un ambiente de squats y casas ocupadas junto a otros jóvenes sin destino claro, dedicando los días a deambular por la ciudad y las noches a dormir donde apareciera un colchón libre. Ahí conoció a un compañero del colegio que marcaría el resto de su vida, John Lydon, el futuro Johnny Rotten. Compartían el mismo desprecio por lo convencional, su mismo gusto por provocar, y pronto empezaron a moverse juntos por los ambientes marginales del sur de Londres. El apodo llegó de manera accidental. Lydon tenía un hámster particularmente agresivo al que había bautizado Sid y bromeaba diciendo que mordía como un vicioso. John terminó adoptando el nombre completo, Sid Vicious, tomado también en parte como guiño al Vicious de Lou Reed, uno de sus ídolos declarados desde la adolescencia. Londres, 1976. Una revolución ruidosa se gestaba en los suburbios, huérfana de etiquetas y manuales. Nadie sabía hacia dónde iba, pero Sid ya formaba parte del paisaje. En los shows del Roundhouse y del 100 Club entre el público, siempre cerca del escenario, se le atribuye haber inventado el pogo, esa forma de baile violenta sin coreografía que consistía en saltar y chocar contra los demás cuerpos en la pista en lugar de bailar de manera normal. Se convirtió en una figura reconocible en ese circuito mucho antes de tocar una sola nota en un escenario conocido entre la escena por su temperamento impredecible y por protagonizar peleas casi tan seguido como asistía a los shows. Los Sex Pistols, mientras tanto, se habían formado bajo la mano de Malcolm McLaren, dueño de una tienda de ropa en Kings Road llamada Sex y manager con un instinto publicitario para el escándalo. El bajista original era Glenn Matlock, un músico técnicamente sólido que además componía buena parte del material del grupo, incluyendo la base de varias canciones que terminarían en el álbum debut. Pero Matlock chocaba constantemente con Rotten dentro y fuera del escenario, y su gusto declarado por bandas como los Beatles lo hacía ver, a ojos de sus compañeros y del propio McLaren, demasiado convencional para la imagen que la banda quería proyectar. En febrero de 1977, Matlock fue expulsado del grupo. La banda necesitaba un reemplazo urgente y la elección recayó en Sid, no por su técnica. Apenas sabía sostener el instrumento, pero era la imagen que buscaban. Tenía la cara, la actitud y el desprecio por las reglas que el grupo necesitaba proyectar en cada aparición pública. A Malcolm McLaren no le importaba la música. Sabía que en el estudio el bajo de Sid era un estorbo.
Por eso, Steve Jones terminaba regrabando cada línea en secreto, o el ingeniero lo bajaba al mínimo en la mezcla. Sid no estaba ahí para tocar, él tenía que desangrar, romper cosas y encarnar el caos que el público pagaba por ver. La banda había encontrado a su figura decorativa perfecta, y esa misma perfección terminaría costándole todo. El debut en vivo de Sid con los Pistols llegó semanas después de su incorporación, coincidiendo con el momento de mayor exposición mediática de la banda, el lanzamiento de God Save the Queen, en plena celebración del jubileo de plata de Isabel II. La canción fue prohibida en la radio británica, retirada de las listas oficiales pese a vender más que cualquier otro sencillo esa semana, y generó ataques físicos contra los miembros de la banda en la calle. Un show organizado en un barco sobre el Támesis terminó con la policía abordando la embarcación y varios arrestos entre el entorno del grupo. La banda ya no era una curiosidad de club, oficialmente eran la amenaza cultural que Inglaterra llevaba meses temiendo. En medio de esa exposición, el consumo de heroína de Sid dejó de ser ocasional para volverse parte de su rutina diaria. Su propia madre terminó siendo quien le facilitaba la droga en más de una ocasión, ya que prefería controlar lo que su hijo consumía antes que dejarlo comprarla en la calle sin ningún control sobre la pureza o la dosis. Fue en ese contexto, a mediados de 1977, cuando Nancy Spungen llegó a Londres procedente de Nueva York. Nancy era una bomba de tiempo con mecha corta. Venía de Estados Unidos arrastrando un historial psiquiátrico que volvió locos a sus propios padres desde que era una niña. En Nueva York ya había perseguido a los Heartbreakers por los camerinos. No era ninguna ingenua cuando pisó Londres buscando carne fresca. El flechazo entre Nancy y Sid fue un pacto de sangre inmediato. La atracción se pudrió rápido hasta convertirse en una adicción compartida por todo: la heroína, gritos y golpes. No se escondían. Amigos cercanos a la banda describieron discusiones que terminaban con golpes de ambos lados, seguidas de reconciliaciones igual de intensas horas después. Nadie alrededor de los Pistols lograba separarlos, y tampoco parecía haber demasiado interés real en intentarlo. Nancy se había vuelto, para bien y para mal, la única persona capaz de manejar a Sid en los días en que ni siquiera él mismo podía. Sex Pistols' first American concert was over. Ahead of them, appearances in Texas and California. En enero de 1978, la banda emprendió su primera gira por Estados Unidos, pensada por McLaren como el gran desembarco americano del punk británico. El itinerario, deliberadamente provocador, evitaba las grandes ciudades costeras y llevaba al grupo directo al sur profundo: Atlanta, Memphis, San Antonio, lugares donde el público llegaba más por curiosidad morbosa que por afinidad musical. El resultado fue el opuesto al esperado: shows caóticos, tensión constante entre los miembros de la banda y un Sid cada vez más deteriorado físicamente, sangrando de la nariz en pleno escenario en más de una ocasión y apenas capaz de sostenerse de pie durante los sets. El circo implosionó en San Francisco sobre el escenario del Winterland Ballroom. Johnny Rotten, asqueado de los hilos de McLaren y del suicidio comercial del grupo, soltó el micrófono con un último veneno. ¿Alguna vez sintieron que los estafaron? Fin del juego. Los Sex Pistols estaban muertos antes de bajar del escenario. Con el grupo disuelto, Sid y Nancy se mudaron juntos a Nueva York, instalándose en el Hotel Chelsea, el edificio de la calle 23 que durante décadas había alojado a artistas, escritores y músicos en distintos grados de ruina personal. Sid intentó armar una carrera solista bajo la producción de McLaren, con versiones de clásicos como My Way y Come On Everybody. Grabadas en París para un proyecto de película. A esas alturas la aguja gobernaba todo. Sid ya no controlaba su vida. La heroína decidía por él cuándo se levantaba de la cama y cuándo se desplomaba. Intentar armar una banda o subirse a un escenario era un chiste pesado cuando ni siquiera podía mantenerse en pie. En la madrugada del 12 de octubre de 1978, en la habitación 100 del Chelsea, Nancy Spungen apareció muerta en el piso del baño,
con una única herida de arma blanca en el abdomen provocada por un cuchillo de caza que Sid había comprado semanas antes. Fue Sid mismo quien llamó a la recepción del hotel pidiendo ayuda. Los paramédicos y la policía lo encontraron en la habitación, aparentemente drogado, murmurando frases inconexas, y terminó arrestado horas después, acusado de su asesinato tras una breve declaración en la comisaría del distrito. Su propia versión de los hechos nunca fue coherente en ninguna de las instancias en las que tuvo que repetirla. Habló de una laguna mental provocada por los barbitúricos que había tomado esa noche junto con la heroína habitual, incapaz de reconstruir lo que había pasado entre que se acostaron y el momento en que encontró el cuerpo horas después. Con el correr de los años surgieron otras hipótesis que nunca llegaron a confirmarse del todo. La posibilidad de un robo que terminó mal, ejecutado por alguien del circuito de dealers que frecuentaba el hotel esos días. La teoría de un pacto suicida entre ambos que solo uno de los dos llegó a cumplir, e incluso versiones que apuntaban directamente a un tercero presente esa noche en el edificio. Ninguna de esas hipótesis llegó a probarse ante un tribunal, porque el caso nunca llegó a juicio. Tras el arresto, Sid intentó quitarse la vida cortándose los brazos con un vidrio dentro de su celda en Rikers Island, lo que llevó a una internación de urgencia en el hospital psiquiátrico Bellevue. De ahí volvió a Rikers, donde pasó cerca de 55 días bajo un proceso de desintoxicación forzada, sin acceso a heroína por primera vez en años. Durante ese encierro llegó a escribir cartas donde hablaba de Nancy en presente, como si todavía estuviera esperándolo afuera. El 1 de febrero de 1979 salió bajo fianza, pagada en parte gracias a la ayuda de su madre y de conocidos del entorno musical, que todavía creían en la posibilidad de una carrera solista. Esa noche, un grupo de amigos organizó una fiesta para celebrar su liberación en el departamento de Michael Pollack, un conocido de la escena, en Greenwich Village. Según testimonios, Sid parecía más tranquilo de lo que lo habían visto en meses. En plena madrugada, Anne estiró la mano y le dio a su hijo la última dosis, la misma heroína que le conseguía en Londres. Olvidó que tras 2 meses en la cárcel, el cuerpo de Sid ya era el de un novato. Él se inyectó, cerró los ojos y se durmió para siempre. 12 horas después de salir de la cárcel, su nueva novia despertó junto a un cuerpo inerte. La farsa punk terminaba a los 21 años, sobre un colchón prestado. La noticia de su muerte ocupó portadas en todo el mundo, igual o más fuerte que el asesinato de Nancy meses antes. Muerto el ícono, empezó un pleito por sus restos. Ann Beverly se quedó con las cenizas de su hijo durante años, guardadas en su departamento hasta que decidió cruzar el mapa y esparcirlas sobre la tumba de Nancy en Pensilvania. Ella lo vendió como un acto de paz. Para los Spungen fue un insulto y una profanación que jamás perdonaron. Aquella guerra de familias fue el último chiste negro de su biografía. 2 bandos reclamando los restos de un cuerpo que, mientras respiraba, nunca le perteneció a nadie. Los Sex Pistols entraron años después al Salón de la Fama del Rock and Roll, un reconocimiento que Rotten rechazó públicamente en su momento, y se reunieron en más de una ocasión sobre distintos escenarios del mundo durante las décadas siguientes. El verdadero Sid jamás cobró $1 por las giras del recuerdo ni posó para las fotos de la nostalgia. Su fantasma tuvo un destino más lucrativo: terminar impreso en camisetas y paredes de cuartos juveniles. Al final, el mercado devoró su tragedia y escupió un ícono global, una marca registrada mucho más grande y ruidosa. Esa fue la trampa perfecta. El negocio exigía un rostro que vendiera el peligro que ellos solo teorizaban, y Sid encajaba al milímetro. Un chico roto, salvaje y sin frenos. Le pidieron que jugara a ser el monstruo sobre el escenario, y él cumplió la orden al pie de la letra. Se convirtió en la caricatura que le exigieron ser, pagando la función con lo único que le quedaba: su propia vida.